Bienvenidos a Trazando la Plomada. Bueno, queridos amigos, nuevamente estamos con ustedes, Jorge Arangurí, Jorge Miranda y César Bielich, y queremos tener una charla de café, como siempre decimos, y en esta oportunidad, la charla de café, queremos tomar la vida de dos hombres de Dios en la Biblia. Uno es David, que es muy conocido, y el otro es Salomón, su hijo, y ver cómo estos dos personajes tan conocidos y gente tan humilde delante de Dios, cómo finalmente torcieron sus vidas y terminaron a hacer todo lo contrario de lo que originalmente eh, se habían comprometido con Dios, y más bien Dios los había llamado de esa manera, ¿no? Y empecemos con David. En el caso de David, solamente para hacer un recuento, David era el menor de varios hermanos, era pastor de ovejas. Dios lo escoge, envía al profeta Samuel para que lo unja como rey. Sin embargo, no pudo ser rey inmediatamente. Es más, el rey Saúl, que era el rey en ese momento, empezó a perseguirlo para matarlo. Y este era un hombre no solamente humilde, sino también era valiente. Se enfrentó a Goliat, lo mató. eh, Le entonaba el arpa y cantaba canciones eh, para atender la necesidad espiritual del rey Saúl. Sin embargo, a pesar de eso, Saúl quería matarlo. Cuando tuvo en sus manos la oportunidad justamente de matarlo y terminar con la persecución, decidió no hacerlo. Dice que es por temor a Dios, que no puede tocar al ungido de Dios, algo así dijo. Y estuvo, ¿cuántos años estuvo, hermanos, en persecución? Más de 8 años, ¿no? 8, 10, no sé, la Biblia creo que habla de una cantidad de años en que estuvo en persecución David. Eh, Inclusive tuvo que pasar al otro lado, al lado de los enemigos, al lado de los filisteos, huyendo de Saúl. Inclusive estuvo a punto de participar en una batalla entre los filisteos y los israelitas, y David estaba por los filisteos, pero Dios intervino y no lo permitió. Bueno, finalmente fue declarado ya rey a la muerte de Saúl, y la palabra de Dios habla de la cantidad de bendiciones que tuvo Saúl. Ganaba todas sus guerras, hubo paz, estuvo muchos años de rey. Sin embargo, llama la atención en un pasaje en Segunda de Samuel, capítulo 11, y específicamente en verso 2, que dice la escritura lo siguiente sobre David. Al atardecer, David se levantó de su lecho. Quiero puntualizar dos palabras aquí, ¿eh? Al atardecer, no dice la hora, pero definitivamente después del mediodía. ¿Se levantó de dónde? De su lecho. O sea, David, en tiempo de guerra, el rey de Israel, se había quedado durmiendo hasta después del almuerzo. ¿Qué les parece? Y dice así, y se paseaba por el terrado de la casa del rey. O sea, su soldado, su ejército, está en plena batalla contra filisteos y otros enemigos, y él se levantaba tarde y además se paseaba por la casa del rey. Y desde el terrado dice que vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto hermoso. No solamente la llamó a esta mujer para tener relaciones con ella, sino la mujer queda embarazada y después hace una serie de engaños y de mentiras con el esposo de esta mujer, que es Urías, uno de sus generales más fieles, y posteriormente, como no lo logra engañar, lo lanza al frente de batalla y da órdenes. Eso es lo peor que puede hacer a su general más fiel, le da órdenes al resto de los soldados que lo dejen solo frente al enemigo y que lo mate. O sea, más criminal no podía ser David. Y efectivamente lo matan. Y David, pues, pensó que ya había resuelto su problema, llamó a la mujer que se llama Betsabé y ya vivió con ella. Y para él, aquí no pasa nada, ¿no? Como dice, no me acuerdo quién decía así, pero es aquí no pasa nada, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que para Dios sí pasa algo.
sí pasa algo. Y dice que Dios envía a Natán, a un profeta, y el profeta pues lo enfrenta a que reconozca la verdad y le hace toda una historia de un hombre muy pobre que tenía una ovejita y vino uno rico y se llevó su ovejita. O sea, una historia que la pueden leer, ahí está en 2 Samuel capítulo 12, capítulo 13, pero 12, 12. perdón, En el 12 está. en el 12. Lo importante es que en ese momento el profeta le dice, ¿y tú qué piensas, rey? Y el rey le contesta, dice que le entró furor, esto está en 2 Samuel 12:5, dice, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Y qué le responde Natán? Le dice, entonces, le dijo, rey, ese hombre eres tú, porque tú a Urias lo has matado siendo un soldado fiel tuyo. Y bueno, esa parte queremos pasarla muy rápido. Pero ¿qué pasa? Lo que este hombre había ocultado durante buen tiempo, para Dios no estaba oculto. Pero lo importante de esto es, ¿cómo es que un hombre como David, un hombre escogido por Dios, conforme al corazón de Dios, un hombre fiel, un hombre temeroso de Dios, un hombre manso, humilde, un hombre que no se atrevió a matar al rey en ese momento, a pesar de que el rey lo estaba persiguiendo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué es que de un momento a otro realizó estas barbaridades un hombre tan fiel a Dios? Sería bueno, ¿Perdón? hacer o sea, unir a lo que estás diciendo, digamos, lo que Dios dijo al respecto de los grandes beneficios que tenía David. O sea, no es que David no tenía beneficios. Parece que aquí algo lo cegó de tal manera de que se olvidó de lo grandioso que es verdaderamente obedecer a Dios. Y dice el verso 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Imagínense, te hubiera añadido mucho O más. sea que tenía todas las mujeres de Israel si él quisiera elegir. Ah, O sea, él no tenía ninguna limitación para poder limitación. ser bendecido. O sea, eso es interesante, ¿no? Que el profeta le está aclarando, ¿no? Es un poco lo que le pasa a Adán, ¿no? Dios, ¿qué le dice? Tú puedes comer de todos los árboles que hay acá, menos de uno. ¿Y qué hizo Adán? Comió ese de uno. Y acá tenemos también a este hombre. Dice, tú tienes todo para escoger, pero no te metas con la mujer de tu prójimo. No solamente se metió, sino mató al marido. Bueno, ya conocemos la historia. Entonces, en ese momento, vamos ahora sí al verso 13 el verso 13 de capítulo 12, donde David reconoce delante de Natán y le dice, he pecado contra el Señor. Y Natán le dice a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. En el momento en que David reconoció que el hombre de la historia que le había contado el profeta Natán era digno de muerte y prácticamente se estaba juzgando a sí mismo. Él era digno de muerte, la muerte estaba sobre él, pero Dios tuvo misericordia y dice que le quitó su pecado, no morirás. Pero el profeta le dice, sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión a blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Hubo consecuencia. Murió efectivamente el niño que tuvo con Betsabé, pero a él no murió, porque él era reo de muerte prácticamente, David. Ahora uno diría, es así tan fácil, yo me arrepiento y simplemente Dios me va a perdonar. Bueno, sí, cuando uno se arrepiente y reconoce su pecado,
con todo dolor y con toda actitud de cambiar. Y fui al Salmo 51 para leer, justamente este salmo habla del arrepentimiento de David, y encontré algo bien interesante, y esto para todos nosotros, para que podamos entender por qué a pesar de esto Dios sigue diciendo que David era un hombre conforme a su corazón. Y dice el Salmo 51, el verso 1, esta es la oración de arrepentimiento de David. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Y quisiera rescatar algo de esta oración, y es que la oración de David no está solamente orientada, Señor, perdóname porque me siento mal, perdóname porque sí he hecho lo malo, perdón, no, sino está enfocada en el carácter de Dios. Fíjense este detalle, ¿eh? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él conocía la misericordia de Dios. Dice, Señor, no me vas a perdonar a mí solamente porque yo me siento mal y necesito ser perdonado. No, conforme a tu misericordia, ten piedad de mí. Después dice, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. La palabra nos está diciendo acá que David conocía de la misericordia y de la compasión de Dios, y conforme al carácter de Dios, conforme a la persona de Dios, le estaba pidiendo que lo perdone y que borre todo lo sucio que él había hecho. Reconoce, dice, lo completo su maldad, dice, yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está delante de mí, y dice, contra ti solo he pecado. Y esto, en este Salmo 51, vemos que todo lo que él está clamando a Dios por perdón, porque es muy largo el Salmo 51, no lo vamos a leer todo, pero está relacionado con el carácter de Dios, y de todos estos versos yo quisiera rescatar el verso 11, que es bien, bien importante. De todo lo malo que le podía suceder a David, había una cosa que para David era muy importante: no perder la presencia de Dios. No perder la presencia de Dios. Miren, Salmo 51, verso 11. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces vemos un hombre que ya conocemos su historia, un hombre humilde, un hombre de fe, un hombre que había escrito salmos y cánticos para Dios, y cae en un pecado atroz por descuidar su vida espiritual. Dios tiene misericordia, él se arrepiente, pero de todas las cosas que él pide en el Salmo 51, lo que más me llamó la atención era que él decía, por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu, que no pierda tu presencia. O sea, todo lo soporto, hasta que muera mi hijo, soporto lo que sea, pero lo que no soporto es que me quede sin tu Santo Espíritu. Sí, antes de seguir y pasar a Salomón, no sé si quisieran ustedes comentar algo. Quisiera que pusiéramos ver desde otro punto de vista A ver. el antes de que él entre en esta situación, ¿no? Has hablado de David y de la buena persona que era, de cómo lo conocemos como un hombre misericordioso, piadoso, al no matar al rey Saúl cuando estaba durmiendo, y etcétera, ¿no? Todas las cosas buenas que hizo David. Pero en algún momento, antes que llegue el caso que estamos hablando, antes que llegue ese momento, él debe haberse descuidado, ya debe haber perdido la comunión con Dios. O sea,
porque una persona que tiene comunión con Dios no hace esas cosas, no llega a ese extremo. Y está visto también que el hecho de haber perdido esa comunión con Dios es lo que le hace tomar esas decisiones realmente que no tienen nada que ver con el carácter cristiano, que no tienen nada que ver con el carácter que uno le conoce, ¿no? Por ejemplo, si te pones a pensar por qué es que le llama a un hombre de confianza, le dice, mira, déjalo a esa persona, déjalo ahí en lo más bravo de la guerra, déjalo ahí, déjalo solo, ponlo ahí en el más bravo y luego déjalo solo para que muera. Le estaba diciendo a la persona que era el jefe de Urías, ¿no? ¿Y por qué le decía eso? Y suponía que nadie se iba a dar cuenta, que nadie iba a saber. ¿Por qué le decía a él y suponía eso? ¿Sabe lo que está pasando? Él pensaba que él es el rey y que esta persona a la cual le está diciendo que lo deje para que lo maten, no podía hablar porque él era el rey y sabía que el rey podía tomar cualquier medida sobre la vida de él. Mira hasta dónde había llegado su soberbia, ¿no? O sea, pensaba pues, esa persona no podía traicionarle porque él era el rey, ¿no? También, en el supuesto caso que nadie se dio cuenta, nadie se advirtió lo que estaba pasando, se lleva, como ya murió la persona, se lleva a la mujer a su casa y convive con ella, ¿no? Entonces, también pensando de que como nadie sabe, yo acá puedo hacer lo que yo quiero, porque yo soy el rey. Entonces la soberbia ya le había llegado pues al colmo al hombre, tanto que obviaba que el pueblo podía darse cuenta. Y así es el pecado, ¿no? El pecado hace que crea que todos no se dan cuenta, no saben, o cuando convenciste a todo el mundo de tu posición, de tu postura, que lo convenciste, ya está, y eso es así, ¿no? Eso es así. ¿Por qué? Porque yo soy el rey, ¿no? Mucho me acuerdo de un pastor muy conocido, que no voy a decir su nombre, que cayó mal, cayó en pecado, y cuando el liderazgo de la iglesia lo llamó para decirle pues que él tenía que dejar de ministrar, se puso bravo. Dijo, no, yo soy tal persona, o sea, ¿qué me van a hacer a mí? ¿No? O sea, además yo no he pecado de esta manera, yo he pecado de esta manera, de esta otra manera. Así que a mí nadie me puede castigar ni nada de eso. Y ahí se vio hasta qué nivel era su soberbia, Soberbio. o dice soberbia, de que él pensaba de que David primero pensaba que, ¿qué importa si esta persona que le estoy diciendo yo es el único que sabe lo que yo he hecho? Y como él es mi súbdito, ¿qué va a hablar? O sea, no puede hablar porque yo ya lo estaba mandando a matar a Urías, entonces si yo digo algo me van a matar también. Y efectivamente, el pueblo no llega a saber por esta persona que manda a matar a Urías, y no llega a saber por el profeta Natán, que hace todo, lo hace público, ¿no es cierto? Al Ajá. menos ante David. Entonces vemos ahí que esas actitudes una persona no puede llegar si es que está en comunión con Dios, no puede llegar a eso. Pero si no está en comunión con Dios, la Biblia habla de que hay espíritus piadosos, apariencia de piedad, dice, ¿no? Ajá. Apariencia de piedad. Entonces, y que si una persona es un líder espiritual, cae, ¿no? Y como es un espíritu de aparente piedad, lo engaña a esa misma persona que está pensando que está engañando a todo el mundo. Qué gracioso, ¿no? O sea, piensa que le está engañando a todo el mundo, pero él más bien está siendo engañado por ese espíritu mentiroso de piedad, ¿no? Aparente piedad. Y se hace pues ya una cosa que, si yo mirando y escuchando la escritura, me doy cuenta y digo, qué tan ingenuo es que no pensaba que se podían dar cuenta. Y no es así, ¿no? O sea, la soberbia hace que el sentido común se obnubile, ¿no? El sentido común se pierde. Hablando del sentido común, ni siquiera en un tema religioso, hablando del sentido común, cuando una persona, cualquiera de nosotros esté en pecado, perdiste el sentido común.
ya puedes tomar una decisión creyendo que es buena y estás yéndote al precipicio. ¿Por qué? Porque estás en pecado. El pecado es eso. El pecado confunde. El pecado trae consecuencias, como dijiste, ¿no? En las cuales se vieron ya después, que supuestamente David, nadie se dio cuenta, después sale a flote todas las cosas, incluso las consecuencias en su familia se llegan a ver, algo que se había hecho en secreto, comienza a manifestarse delante de todo el pueblo, ¿no? De todo el reino. David llega a comentar en los Salmos, dice que me miran como un apestado, dicen, me miran y ponen la cabeza y dicen, ay, este tipo. Entonces, él llegó a darse cuenta, con esas acciones llegó a darse cuenta la gravedad de lo que había él hecho, porque para él era el rey y el rey todo se le permite, pues, o sea, si yo soy el rey, yo tengo permitido todo, dijo Jorge, que el profeta le dice, mira, yo te he dado esto, te he dado las mujeres de Saúl y todo, y aún más te hubiera dado, sí, pero mujeres no, pues porque le estaba dando porque había caído, porque había agarrado a la mujer de Saúl, de Urías, ¿no? Lo que el profeta, sí, lo que el profeta le quería decir, está mal lo que has hecho, ¿no? El centro de todo eso está mal lo que has hecho y yo te he dado todo, o sea, no te he negado todo, no te he negado nada. ¿Qué cosas querías haciendo lo que has hecho? ¿Qué querías demostrar? ¿O qué te estaba pasando? ¿No? Y vemos que eso cualquiera de nosotros lo puede hacer, ¿sí? Cualquiera puede caer. Es algo muy, muy parecido a lo que está diciendo Jorge y lo que has dicho tú, César, es muy parecido a lo que, bueno, quisiera el verso 9 leerlo para luego dar un pequeño comentario. Dice, ¿por qué pues tuviste en poco, el capítulo 12 de 2 Samuel, verso 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? O sea, ¿por qué tuviste en poco? Dice, ¿no? O sea, ¿qué tuvo en poco? ¿Se han dado cuenta? O sea, la cuestión está es de que Dios está viendo de que David tuvo en poco algo. Si ustedes ven el libro de Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, la primera iglesia, dice que tuvo en poco algo. Si ustedes leen el libro de Efesios, van a darse cuenta que el libro de Efesios es riquísimo y es poderoso en doctrina, en entendimiento de gloria y en entendimiento de guerra espiritual, porque las tres cosas habla del libro de Éfeso en los 6 capítulos. Ajá. Pero cuando uno empieza a leer lo que Dios habla a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis, uno dice, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con el contenido del libro de Efesios? Ajá. Porque se supone que es la misma iglesia. Es la iglesia que tenía todo eso. Y la Biblia dice que el Señor le dice al pueblo de Éfeso en el Apocalipsis, dice, yo conozco tus obras. Conozco tus obras. Dice. Y acá dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? O sea, sabemos que lo malo era tocar la mujer de otro, era lo malo. Pero aquí el problema es, ¿y cómo es que un hombre ha tocado la mujer de otro? Porque este hombre empezó a dejar, ¿qué cosa? A tomar en poco la palabra de Dios. Uh-huh. El pueblo de Éfeso, en Apocalipsis, capítulo 1, perdón, el capítulo 2, empezó a tomar en poco la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es tomar en poco? O sea, cuando nosotros empezamos a hacer obras, y obras, y obras, y obras, y obras, porque David era un hombre de guerra, y alzaba obras, y mataba, destruía, tomaba, o sea, todo eran obras. Haciendo, pero empezó a perder la relación y la intimidad que debía de tener con Dios, que la tuvo desde jovencito. Porque de jovencito él tenía la intimidad con Dios. Lo mismo sucedió con los efesios. Empezó a hacer obras y obras y obras, y Dios les dice, conozco tus obras, pero una cosa tengo contra ti. Has dejado el primer amor. Y es interesante de que David, eso es lo que reclama en el Salmo 51, es lo que reclama a Dios, le dice, Señor,
¿no? O sea, mi salvación y el gozo de mi salvación, dice, ¿no? O sea, ¿de qué está hablando David? ¿A dónde está hablando David de volver? De aquello en la cual el profeta Natán ya lo había ya sacudido con la palabra y con todo lo que había sucedido. Era volver al primer amor. O sea, cuando nosotros estamos haciendo la obra de Dios, hermanos, muy fácilmente nos deslizamos. Y cuando nos deslizamos, la empezamos a hacer, ¿qué cosa? En nuestro propio ego, porque el ego muere en la intercesión, el ego muere cuando estamos buscando el rostro de Dios. Cuando uno busca el rostro de Dios, el ego muere. El yo muere, el orgullo muere, la arrogancia muere, la soberbia muere. No puedes estar con eso delante de Dios. No puedes estar en tu cuarto arrodillado clamando a Dios con soberbia. No se puede, es imposible. Necesitas estar humilde, humillarte bajo la mano poderosa de Dios, de tal manera que Dios empieza a obrar poderosamente. Y eso es lo que sucedió con David, porque David en su instancia de relación con Dios tenía esa comunión. Pero a la medida que Dios le delegó autoridad, poder, fama, gloria como rey, él empezó a exaltarse a sí mismo y empezó a diluir esa relación íntima que debía de tener con Dios totalmente en todo momento. De igual manera sucedió con Éfeso, y podemos hablar con diferentes ejemplos en la Biblia, ¿no? De que nosotros fácilmente delegamos nuestras cosas fundamentales por aquellas cosas que nos convienen ya, por causa de que nos estamos apartando de esa relación íntima para con Dios. Y eso es algo en que podemos caer cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque no somos autónomos y dependemos de una presencia. Dice que cuando Dios crea al hombre, no solamente lo hace de barro, sino sopla aliento de vida. Y ese soplo es el que se necesita permanentemente, 24/7. Y ahí vemos, César, y ahí vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en todo momento nos demostró que Él vino a cumplir, que se mantenga y se viva sobre la base no de las acciones que podemos hacer para Dios, sino sobre la base de la relación que se debe tener con Dios. Y Jesús dijo, voy a mi Padre y a vuestro Padre. Y Jesús dice que se apartaba a orar. ¿Y para qué se apartaba a orar si Él tenía la plenitud, tiene el conocimiento pleno sobre Él? Jesús tiene el conocimiento pleno. Jesús es el cumplimiento de la ley. Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento y las cientos de profecías que se han hablado al respecto de Él. Él es el cumplimiento. ¿Cuál es la razón de tener que estar orando, clamando, suplicando, poniéndose el rostro delante del trono de Dios? ¿Cuál es la razón? Que eso quería que nosotros aprendiéramos como hijo y como pueblo, que debemos de depender de Dios en todo momento. Por eso que Él dijo, orar sin cesar, sin cesar. Orar sin cesar significa que no puedes darte el tiempo, no puedes darte el tiempito para dormir o para hacer, no, tienes que hacerlo. Constantemente. Eso es la vida, esa es la vida. Es una forma de vivir muy diferente, totalmente diferente. Amén. Bien, vamos a tomar un receso y vamos a regresar, vamos a continuar. Y una de las cosas que vamos a ver ahora, que continuemos justamente, es por qué es que esto sucede. Si yo he tomado en serio las cosas de Dios, cómo es que de repente empiezo a decaer y puedo llegar a lo que llegó David, de un hombre que dependía de Dios en todo momento y de repente terminó siendo asesino, adúltero, mentiroso y cuántas cosas. ¿Podemos nosotros caer en cosas similares? Vamos a verlo en el siguiente programa. Síganos, que estaremos con ustedes en cualquier momento.